Buen día nuevamente muchachos, bienvenidos a una nueva sesión semanal. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema seguramente ampliamente conocido por ustedes, que es el diagnóstico de los sistemas agrarios. ¿Para qué nos va a servir este diagnóstico? Este nos permitirá comprender la dinámica histórica de los sistemas agropecuarios que han sucedido en un determinado territorio. Esto es, primeramente, vamos a poder caracterizar la estructura y el funcionamiento de los sistemas agropecuarios actuales, pero también nos va a permitir conocer cómo es que estos sistemas han cambiado durante un periodo de tiempo. Ahora bien, podemos distinguir diferentes sistemas de producción en función de dos factores primordialmente. ¿Cuáles son estos factores? Uno es la dotación de medios de producción. Entre paréntesis, recordemos que son medios de producción, son o factores de producción, dicho en otros términos. Vamos a llamarlos en términos generales tierra, trabajo y capital, que son los factores. Aunque si hablamos en términos generales de medios de producción, vamos a hablar de que se compone de herramientas simples o también de toda la infraestructura que puede existir en una determinada región. Bueno, este es por un lado el factor medios de producción. Ahora, el siguiente factor es la dotación de productos o el conjunto de productos que se presentan en una región. Al hablar de productos, bueno, estaríamos hablando de los diferentes cultivos o las diferentes especies animales. La combinación de los dos factores mencionados, volvemos a repetir, los medios de producción y los productos, nos permiten establecer tipologías de explotaciones. Podemos encontrar que hay explotaciones totalmente agrícolas o explotaciones totalmente pecuarias, aunque puede haber una combinación de explotaciones tanto agrícolas como pecuarias. ¿Sí? Ya diferenciamos tres tipologías. De ahí, si nos vamos a algo más específico, podemos encontrar que hay explotaciones de autoconsumo, semicomerciales o comerciales. En resumen, podemos hacer diversas tipologías de productores o de sistemas de producción. Bien, la tipología de las explotaciones y los cálculos económicos que ofrece la herramienta nos permite, eh, nos permite comprender el sistema agropecuario en su conjunto y determinar su dinámica actual, que es la de un desarrollo cada vez más diferenciado de las actividades productivas. Esto es, hoy en día no hay un sistema de producción homogéneo. Todo está en función de los factores que hemos mencionado. Como estudiantes de ingenierías en sistemas agropecuarios, agrícolas y agroalimentarios, ustedes seguramente sabrán de memoria este concepto, que un sistema de producción pues es el conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias establecido por un productor y su familia para garantizar la reproducción de su explotación. Sí, una familia toma las decisiones, tanto decisiones de consumidor como decisiones de producción, y esto va a englobar a todas las actividades que se realicen en esa unidad de producción familiar. Estas actividades, recordemos, van a ser agrícolas, pecuarias y no agropecuarias. ¿Por qué van a ser estas? Porque las fuentes de ingreso de una unidad de producción familiar procede de un portafolio diverso, ¿sí? Que no solo son actividades agropecuarias, sino también son actividades fuera de esa unidad de explotación. Como resultado de la combinación de los medios de producción disponibles, de los que ya hablamos, en un entorno sociológico y ecológico determinado, pues se dan estos sistemas de producción.
¿Qué quiero decir? Que cada unidad de producción posee o está dotada de diferentes medios de producción. No todas las unidades de producción poseen las mismas herramientas o la misma extensión de tierra o la misma dotación de mano de obra. Y obviamente también se diferencian los entornos socioeconómicos y los entornos ecológicos. De los sistemas de producción en general, podemos también explicar los diferentes subsistemas. ¿Como cuáles? Como los sistemas de cultivo, sistemas de crianza, sistemas de transformación de los productos o hasta sistemas de actividades económicas no agrícolas. Vamos a hablar primero de los dos sistemas. Por ejemplo, los sistemas de cultivo podemos ser tan generales al hablar de sistemas monocultivo o sistemas policultivo. Por ejemplo, podemos hablar de tipologías de productores en donde combinen maíz con frijol, o existen tipologías de productores que pueden combinar maíz, frijol y calabaza, etcétera, ¿sí? Diferentes formas, diferentes sistemas de combinar cultivos. También tenemos diferentes sistemas de crianza animal. Podemos tener, por ejemplo, producción lechera, en el caso de bovinos, producción cárnicos o producción doble propósito. Y así, en función de la especie animal que se tenga, podemos también tener diferentes sistemas de crianza. No abundaré mucho en estos temas porque tanto los pecuarios como los agrícolas seguramente son expertos en estos temas. Entonces, ¿cómo agrupamos a diferentes productores o a diferentes unidades de producción? Podemos agruparlos o hacer una tipología definidos a nivel de parcelas, es decir, cuánta extensión tienen, cuando son explotadas de manera homogénea, es decir, que cumplan con ciertas características en común o con las mismas tecnologías y sucesiones de cultivos. Podemos agrupar a las personas que tengan cierta cantidad de herramienta o de tecnología más o menos homogénea y bajo el criterio también de los cultivos que se manejen en esas unidades de producción. En este sentido, viendo estas variables, se distinguen varios sistemas de cultivo dentro de un sistema de producción. En el sistema de crianza se da la misma situación. Podemos definirlos a nivel de hatos o rebaños por la cantidad de cabezas que se tengan, por el tipo de especie que se maneje y por el manejo que se le dé. Si esto es lo que comentábamos unas diapositivas anteriores, puede ser totalmente productoras de leche, unidades de producción totalmente productoras de carnes o doble propósito. Y en general, si hablamos de aves, pudieran ser también productoras de carne o productoras de huevo. En general, sí. De igual forma, entonces, existen varios sistemas de crianza al interior de un sistema de producción. Pero bueno, si estamos hablando de un sistema, entonces no debemos de olvidar que existe una conexión entre actividades pecuarias, actividades agrícolas y actividades no agropecuarias, o también actividades de transformación, y que estos sistemas de producción no pueden separarse de la dotación de los medios de producción. Esto habrá que explicarlo de forma gráfica para que quede mejor entendido. De esta manera, en forma gráfica, podemos observar cómo se puede analizar una unidad de producción familiar dentro del enfoque del diagnóstico de sistemas agrarios. En la figura, ustedes pueden observar que afuera
tenemos lo que son los factores de la producción, tierra, trabajo y capital, y que la combinación de estos factores de la producción nos dan los diferentes sistemas de producción. Y tenemos ahí los subsistemas, sistemas de cultivo, sistemas de crianza, actividades no agropecuarias y los sistemas de transformación. Vamos a hablar primero de los factores de la producción. Por el lado del capital, recordemos que el factor capital se refiere a los insumos intermedios que nos generan los bienes finales, los bienes de consumo finales. Entre ellos tenemos herramientas y equipamiento, infraestructura. En una unidad de producción agropecuaria tenemos animales y material genético. Por el lado del factor tierra, pudiera haber superficie cultivada o superficie para pastoreo. A su vez, pudieran existir parcelas de riego o parcelas de temporal. Es decir, diferentes criterios para clasificar la tierra. Por el lado del trabajo, en términos más específicos, la fuerza de trabajo familiar la podemos clasificar en mano de obra familiar, que se refiere a la mano de obra del jefe familiar, de la mamá, de los hijos, etcétera. También una unidad de producción familiar en momentos determinados del ciclo pueden contratar mano de obra. A su vez también podemos hacer clasificaciones por repartición de tareas en cuanto a los conceptos de género, de edad, etcétera. ¿Sí? Y repetimos, esta combinación de factores de la producción nos dan los diferentes subsistemas de producción mismos que ya explicamos. Ahora bien, ¿cómo obtenemos toda la información que hemos esquematizado? Bueno, la información se va a obtener a través de las diferentes técnicas o herramientas de diagnóstico participativo que van a exponer sus compañeros. ¿Sí? Esto a nivel detalle lo vamos a ver en las exposiciones de equipos. Pero bueno, después de que apliquemos las técnicas, el diagnóstico de sistemas agrarios nos va a ayudar en diferentes puntos. En primer lugar, nos va a ayudar al levantamiento de las situaciones ecológicas y socioeconómicas de los agricultores. Vamos a saber las características socioeconómicas de los productores: edad, género, tipo de cultivo, extensión, si es de riego, si es de temporal, etcétera, etcétera. También nos va a ayudar a identificar y caracterizar los principales tipos de productores que existen o tipos de unidades de producción: familiares, sistemas o productores de autoconsumo, semicomerciales, comerciales, así como los principales agentes que se ven involucrados en el desarrollo rural, agentes que se dedican al comercio o los intermediarios, las empresas de acopio, las empresas de integración, los bancos que ofrecen crédito, las agroindustrias que se dedican a la transformación, el poder público, etcétera. También nos va a permitir identificar y caracterizar los principales sistemas de producción adoptados por diferentes productores, sus prácticas, técnicas sociales y económicas y sus principales problemáticas. Todo esto, recordemos, dentro de las diferentes dotaciones de medios de producción que existen en cada unidad. También nos va a permitir caracterizar el desarrollo rural en curso, esto es, las tendencias de evolución de la agricultura en el territorio. A su vez, con la cantidad tan grande de información que podamos recoger de las encuestas o de los grupos focales, podemos identificar, explicar y jerarquizar los principales elementos
Esto es ecológicos, socioeconómicos, técnicos, políticos, que determinan primero esa situación actual y después cómo han evolucionado estos elementos. Finalmente, nos va a permitir realizar previsiones sobre la evolución de la realidad agraria. Una vez que conozcamos los elementos que participan en los sistemas, podemos hacer una proyección de hacia dónde van estos sistemas.